Día 45. Comenzamos un nuevo día para escuchar la palabra de Dios y hoy vamos a arrancar un libro nuevo. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y nos vamos a meter en un nuevo libro del Nuevo Testamento que se llama Lucas. Hemos visto en el Nuevo Testamento el libro de Mateo, el libro de Marcos y hoy vamos a comenzar con el libro de Lucas. Todos estos libros, Marcos, Mateo, Lucas y también Juan, que vamos a ver después, se les conoce como los evangelios, que cuentan la vida de Jesús. Dios quiso que la vida de Jesús fuera narrada por 4 personas diferentes, desde ópticas diferentes, y que todas nos nutren y nos aportan algo distinto que está en uno de los libros y no está en el otro. Algo que uno vio y que el otro no vio. Lucas, por lo que sabemos, no era judío, y Lucas era médico. Como vamos a ver más adelante cuando veamos la vida del apóstol Pablo, Lucas fue alguien muy cercano al apóstol Pablo. En el libro de Lucas vamos a ver algunas cosas que no estaban tan detalladas en los libros anteriores, como Marcos y Mateo. Vamos a ver la infancia de Jesús. Vamos a ver que Lucas tiene un interés especial por presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Aparece la historia del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo. Y un detalle muy importante es saber que Lucas también escribió un libro que vamos a ver más adelante que se llama Hechos de los Apóstoles. Ese libro lo vamos a ver después, pero se trata de cuando Jesús se va al cielo y comienza la iglesia sin estar Jesús presente, estando sí presente el Espíritu Santo. Y es muy interesante, presta mucha atención, yo lo voy a ir marcando, pero como Lucas, el que escribe este evangelio de la vida de Jesús, enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo. Es un detalle no menor, presta mucha atención, que no aparece en los otros evangelios. Y por algo Lucas es tan enfático en esto, Dios quiso que fuera así, porque Lucas entendió que sin la obra del Espíritu Santo nada se puede hacer. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a seguir con el libro de Éxodo y ya después de 2 capítulos del libro de Éxodo nos metemos de lleno en comenzar este nuevo libro, el libro de Lucas. Ahora vamos a arrancar este día con Éxodo capítulo 39, donde vamos a ver las vestiduras para los sacerdotes. Este libro de Éxodo capítulo 39 arranca y dice así: los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros de cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa,
un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Pequeño paréntesis acá. Me llama la atención todas estas piedras preciosas que a Dios le gustaba la decoración, le gustaba la belleza en la vestimenta también. Y en el último libro de la Biblia, falta bastante todavía para que veamos eso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, a partir del versículo 19, si lees eso, vas a ver que en la Nueva Jerusalén, en la parte de los cimientos, en la muralla, aparecen piedras preciosas, muy similar a todo esto que aparecía en la vestimenta del sacerdote. Un detalle simplemente para marcar que Jesús no se vistió con esta vestimenta de los sacerdotes y nosotros no tenemos que andarnos haciendo una vestimenta así, pero se sigue reflejando en el final de la Biblia que Dios sigue siendo el mismo y que sus gustos siguen siendo los mismos, de las piedras preciosas, de la belleza. Cuando cuando leamos lo que es la Nueva Jerusalén, es todo hermoso, un mar de cristal, un agua cristalina, calles de oro. Va a ser un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 15 en adelante, que dice así: para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De ese modo, el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Hago un pequeño paréntesis acá. Viste que siempre te enfatiza y vuelve a repetir lo mismo. Tal como el Señor le había ordenado a Moisés. No era que se le antojó empezar a hacer así ni a Moisés, ni se le antojó a Bezalel o a los otros artesanos que estaban ahí, sino que era algo que Dios había mandado. Incluso me llama mucho la atención, también hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Dios estuvo en esos detalles, incluso los calzoncillos que iban a usar los sacerdotes, que eran de lino de tejido fino. No eran de una tela áspera para que se rasparan las partes interior de los sacerdotes, no eran de arpillera, eran de lino de tejido fino. Dios quería estar incluso en esos detalles, quería que los sacerdotes estén cómodos con sus calzoncillos. Seguimos adelante, versículo 30 dice: por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor, con un cordón azul
sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Por fin, el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 39. Me llama mucho la atención eso último que te leía, que luego que Moisés revisó todo el trabajo, Moisés le había dicho, bueno, mire, yo escuché del Señor, vi que ustedes tienen que hacer las cosas de esta manera, esto, de esta manera. Así lo mostró el Señor. Luego Moisés revisa todo el trabajo, personalmente lo hace él, que no eran 2 o 3 cosas, eran varias cosas que se puso a revisar. Y cuando finalizó de revisar, dijo, muy bien, hicieron caso, los bendijo. Ahí vino la bendición. Éxodo 40 dice así, luego el Señor le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pone el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario, a fin de consagrarlos y para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios, a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después
sujetó el arca, las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo, delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Pequeño paréntesis acá. El pueblo de Israel se fue moviendo en el desierto, no se quedó en un lugar fijo. Se fueron moviendo y acá nos explica cómo era, ¿no? Estaba esta nube sobre el tabernáculo y de repente esa nube que era la gloria de Dios que llenaba el tabernáculo y no podían ni entrar. Cuando esa nube se movía hacia una dirección, ellos sabían que tenían que mover el campamento, que tenían que moverse, si no se quedaban quietos. Sigo en el versículo 38. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 40, que es muy interesante cómo Dios los cuidó con esa nube, con su gloria, con su presencia, porque la nube los protegía también de las inclemencias del sol en el desierto, porque ese fuego en la noche también les daba un calor para protegerlos del frío que hace en la noche del desierto. Dios fue muy bueno con el pueblo de Israel y estuvo presente en todo el viaje, en todo el camino, como quiere estar presente en cada día de tu vida. Vamos a arrancar este nuevo libro, el libro de Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 1, que dice así: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa, Elisabet, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Estamos viendo dos personas, un matrimonio, Zacarías y Elisabet, y dice claramente la Biblia:
eran justos delante de Dios. Eran personas que amaban a Dios, que lo servían a Dios, que hacían las cosas bien. Y aunque hacían todo bien, en este caso no podían tener hijos. No es que no podían tener hijos porque habían hecho algo mal, por un pecado. No. Fue algo que Dios lo quiso así, que no podían tener hijos, aunque hacían las cosas bien. Y esto es una buena enseñanza para no señalar cuando uno dice, mirá, fulano está en tal situación o tal otra. Debe haber algún pecado oculto, algo que no sabemos. No te metas a querer señalar o juzgar algo que no te toca, que no nos corresponde. Sigo en el versículo 8. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además,
Tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Dios no tiene problema con las preguntas. María le preguntó al ángel, pero ¿cómo podrá suceder esto? Yo soy virgen. Y el ángel le explicó, mirá, va a pasar esto así, así, así. Ahora, Zacarías también hizo una pregunta, ¿pero cómo va a suceder esto? Yo ya soy viejo, mi esposa también es vieja, ¿cómo es la cosa? Y Gabriel se enoja. ¿Por qué? Porque la pregunta de María partía de un corazón sincero de querer entender el plan de Dios, pero no desde la falta de fe o de no creer que esto podía llegar a suceder. Zacarías, que era un sacerdote, que tendría que ser alguien que le creyera a Dios, dudó de que podía ser posible que se cumpliera una cosa así. Y Gabriel, el ángel Gabriel, se calentó. Yo estoy en presencia de Dios, lo que yo digo se va a cumplir, pero te vas a quedar mudo ahora por no haber creído. Vamos a seguir en el versículo 39. Me gusta mucho la respuesta de María cuando le explica al ángel Gabriel y ella dijo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ella se rindió a la voluntad de Dios. Versículo 39 dice: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis acá. Como te decía en el principio de este audio de este día, Lucas iba a enfatizar mucho en la obra del Espíritu Santo. Y como veis acá, cuando se saludan con María, dice que María se llenó del Espíritu Santo. Dice el 42. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador! Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth dijo: ¡No! ¡Su nombre es Juan! ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: Alaben al Señor.
el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Ahí finalizamos el día de hoy. Me pasé un poquito de lo que siempre trato de no pasarme de la media hora, pero la verdad que la palabra de Dios es impresionante. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como fue llena Elizabeth, como fue llena María, como fue lleno Zacarías. Mirá las palabras que profetizó Zacarías cuando fue tomado por el Espíritu Santo, sobre lo que iba a acontecer, sobre lo que su hijo iba a hacer. Sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lado. Busca el poder del Espíritu Santo, si no tu vida va a ser un fracaso. Pero con el poder del Espíritu Santo vas a poder hacer la voluntad del Padre. Un abrazo grande, que Dios te bendiga.